habíamos anunciado, ya tenemos en nuestros estudios a la compañera de Don Villa, a su binomio, a su legisladora alterna que iba a ser también segunda nacional. Amables oyentes, ha habido una lucha de muchos años, de un gran equipo, la cual pues también lo conozco y algunos amigos allí, y en definitiva preguntarle a Andrea González Nader, bueno, ¿cómo va la campaña? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a lograr? La gente reclama comida por un lado, reclama recursos, platita en el bolsillo, como dice Lucio Gutiérrez, eso significa economía, pero la seguridad es fundamental, pero también cómo solucionamos el problema de la crisis económica, que es lo que reclama nuestro pueblo. Bienvenida a Radio Morena. Buenos días, Luis querido, ¿cómo estás? Un gusto regresar acá con lindos recuerdos, efectivamente, del año pasado con Fernando aquí. Y las cosas han cambiado de números para las pantallas, pero en la realidad de la calle las cosas siguen igual. Y la parte económica es crucial y viene a ser un poco el pescado del encebollado, por así decirlo, de la crisis que estamos pasando, ¿no? El pueblo, la gente, los políticos, aquellos que manejan las empresas privadas saben que los números no van bien. Y esto no quiere decir de un manejo de un ejecutivo que tiene 6 meses recién en el poder, en la economía, sino que hablamos de 15, 20 años de un sistema obsoleto. Ecuador tiene que reiniciarse. Esa es la realidad. No hay manera que nosotros ganemos este juego de los delincuentes si ellos mismos pusieron las reglas del juego. Y ahora sí, delincuentes consumados a través de los casos de fiscalía. Con mucha plata, con muchos recursos Pero económicos. no, metástasis, purga, plaga, encuentros. O sea, ya mismo vamos por la 5ª serie de Netflix con unos nombres pero rimbombantes, ¿no? Que te siguen apuntando al mismo lugar y a la misma corrupción política que tiene de rodillas y ahora sí desangrado un país. Yo no quiero ser pesimista y creo que soy una de las opiniones políticas más positivas que tenemos en la actualidad en la política del país. Si las cosas siguen como están, vamos a cerrar el año con casi 6.000 muertes violentas. El año pasado fueron 8.009. Sí, que bajamos 2.000. 6.000 es un número aceptable para cerrar el año. No, señores, y tiene que ver con la parte económica, porque tú no puedes... Estamos en guerra, ¿cierto? Creo que todos hemos aceptado eso. Ecuador está en guerra. ¿Contra quién? Contra las mafias. Geográficamente, ¿dónde se ubica esa guerra? Es en el sector de la costa, porque ellos necesitan el mar estratégicamente para poder sacar toda la droga, ¿cierto? Pero no solamente la guerra es darle bala a la mafia, sino también competir para que los chicos quieran regresar a nuestras filas. Y ese tema, la reparación de tejido social, es inexistente todavía en ninguno de los planes que hemos visto en el país. Sí, definitivamente hay una economía colateral. Ese tipo de negocios tiene tanto capital y fuertísima, tanto dinero en efectivo y al momento nada de ir a un banco, y caminan no solamente por los préstamos, caminan por el estímulo, caminan por la venta de esos negocios medios turbios, pero nuestro pueblo está desesperado. No, y ahí está la clave, Y van sumando gente a sus filas, porque ¿qué pasa con ese padre de ese padre de familia que no pertenece al narco, que no es parte de un GDO, pero que está chiro, que ya tiene 2 meses sin poder llevarle la comida a su casa? Automáticamente tú lo estás poniéndole en bandeja para que vayan de un chulquero. Y en el momento en que él le pide plata a un chulquero, se convierte en parte de esta economía ilegal que sigue alimentando y armando a los grupos delincuenciales organizados. Entonces, a eso voy con que no es solo meter balas, es también competir contra esta economía ilegal, robársele de las filas, no solo a nuestros jóvenes. Hablamos de por qué los jóvenes han dejado una pluma y ahora tienen metralletas. Son 15 años que no pueden escoger bachillerato especializado, por Dios. Los hemos convertido, jóvenes anuales son inútiles para un Estado soberano, pero qué útiles son para la mafia internacional, ¿verdad? Qué útiles son. Es de hacer eso, ingeniera Andrea González, porque el presidente de la República dijo que va a resolver la crisis del país y no solo la de seguridad. ¿Qué tan difícil es hacer lo que usted dice? Tienes que tener este conocimiento o esta experiencia de haber pasado en la calle. Creo que le falta calle a la gente que vemos ahora en la política en general, tanto de candidatos como en parte del Ejecutivo, ¿no? Pareciera que no sí, le falta calle. Y lo digo con cariño, porque yo me preguntaba en una entrevista cuál es su afinidad. Y le digo, ninguna, debe ser porque somos de la misma edad, porque sí, definitivamente creo que no pertenece a este cancerbero de 3 cabezas que viene contando e hilando fino la retórica del país desde hace más de 25 años, probablemente antes de que yo nazca. Sino que falta experiencia, falta esa calle, falta entender. Fui profesora 7 años. Yo he sido testigo en primera fila de lo que han hecho con el sistema educativo y cuáles son los resultados de este sistema educativo manoseado, y mamotreto y mal parqueado. Y hay que decirlo con nombre y apellido. Esta constitución con alma chavista,
que convierte a los jóvenes en inútiles, porque no pueden trabajar, no se les puede dar pasantías pagadas, o sea, los hemos atado de manos y lo único que han hecho es irse a las filas de la economía ilegal porque los hemos dejado inutilizados para un sistema que bien manejado puede traer de regreso a nuestros jóvenes a las filas. El cambio tiene que ser desde adentro. La Constitución debe reformarse. Y no es cuestión de borrón y cuenta nueva. O sea, los números están ahí. Son 15, 20 años de intentarlo. No funcionó. Punto. Yo veo una Andrea González Nader conocedora, con sentimientos, con realidad, con vivencia. Porque quien no haya sufrido no va a entender nunca al otro que sufre. Y usted pareciera como que ha estado, nos ha contado que ha sido 7 años profesora. Y eso de una u otra manera permite conocer a un sector y a un estamento, a la juventud, a sus padres. Las familias, el tejido, cómo se ve afectado. Soy madre de niños, adolescentes y menores. ¿Qué haría Andrea González? Y guayaquileña, ¿no? Que es la ciudad más peligrosa del mundo, una de las ciudades más peligrosas del mundo en los últimos 2 años. ¿Qué haría Andrea González para poder sacar al país de la crisis económica, que es una crisis de inseguridad? ¿Qué haría Andrea González para reactivarnos en la platita en el bolsillo? Porque la gente le importa un pepino esa palabra economía. Mentira, es la base de todo. Es la platita en el bolsillo, o sea, quiere bienestar. Así es, y eso alimenta las filas de la ilegalidad. ¿Qué le damos a nuestro pueblo? ¿Qué promete la compañera de Don Villa en el binomio, que ahora es candidata presidencial? ¿Qué le promete al país? Mira, yo ¿Candidata presidencial por qué partido? Por Sociedad Patriótica. Nosotros Número estamos 3. con la 3, otra vez. No, la 3, primera vez con la 3. Muy bien. Nosotros Primera venimos vez con la 3, se puede decir. Primera vez con la Sí, 3, sí. sí, así es. Sí, sí. Y muy feliz, te cuento. Ha sido un espacio realmente libre para poder hacer el proyecto que tenemos hablando desde el año pasado con Fernando. Yo hoy con mucho dolor y mucho cariño voy a subir el último video que yo tuve la oportunidad de grabar con Fernando en El Oro. Y hablábamos con el fondo de las plantaciones de banano. Ecuador tiene un problema. Ecuador en los últimos años solamente ha tomado medidas económicas de reparación o ajuste. Es decir, híjole, ahí vamos como puedas llegando al último del mes y mira de dónde sacas, cómo prestas. Y esa es la relación tóxica que hemos creado no solamente con el Banco Mundial, sino en su momento también con los préstamos de China, por los cuales dimos contratos petroleros para que en su momento Rafael Correa entonces financie sus campañas con préstamos de $1.000 millones. El sistema del gobierno desde hace años viene siendo para pagar la tarjeta de crédito que ya no demás vende las joyas de la abuela. Venda las joyas de la abuela. Las joyas de la abuela no son para pagar la tarjeta de crédito del gobierno de turno, son para invertir. A este país le prometieron 50 años de bonanza petrolera y sacarnos del subdesarrollo. Testigo eres, Luis, que desde la campaña de viceprefectura venimos hablando, pero es que en realidad el país se posiciona a nivel mundial como una potencia agrícola. No, armemos carros, no, armemos computadoras. ¿Por qué no estamos armando chips? Porque para eso no somos buenos, señores. Para lo que somos buenos, para lo que somos únicos, los productos de calidad que se reconocen a nivel internacional de este país, ¿cuáles son? Dímelo tú. Agricultura, ganadería, Es el cacao, es el café, el camarón, la minería legal y responsable. Y, responsable, no irresponsable. Que bien hecha, incluso tienen técnicas, hablo por algunas técnicas que conozco de ciertas canadienses en el norte del país, se hacen de una manera muy buena. Pero también nos hemos convertido en el patio trasero de la minería ilegal que alimenta los bolsillos de los lobos, con los cuales después vienen a asesinarnos. Entonces, Ecuador tiene que entender que no es cuestión de votar por una persona. No estamos votando por Daniel o por Andrea, vamos a votar por el proyecto de país. Y hay que reconocer que a pesar de mis grandísimas diferencias con Correa, él sí presentó un proyecto de país, que estamos pagando las consecuencias de hace 15 años de los errores, pero fue un proyecto de país. Bueno, por lo menos presentó un proyecto, pero Aquí Andrea González también tiene un presentamos proyecto. ¿Cuál es ese proyecto, Andrea? Los réditos que quedan de los próximos 10 años de bonanza petrolera, que solo nos quedan 10, y si es que se arregla esa payasada antipatria del contrato de Schlumberger, porque es de locos, yo los invito a leer ese contrato y que me digan quién en su sano juicio entra o qué parte de Ecuador sale ganando con el contrato de Schlumberger que Fernando denunciaba días antes de que lo asesinen. Todo ese rédito que queda, en primer lugar, tiene que ser bien negociado. En segundo lugar, tiene que servir para sacarnos de su desarrollo. Lógico. ¿Cuál es el punto entonces de vender el oro y el moro y quedarnos con los pasivos ambientales que hay? Ascienden a $1.9 billones. La reparación que tiene que gastar el gobierno ecuatoriano con la Amazonía. Esos gastos están dentro de lo que vas sacando de tu rédito, como en cualquier negocio, es parte de tu gasto. Ecuador tiene que enfocarse y escoger un plan de país. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer un país turístico? ¿Vamos a hacer un país minero? ¿Vamos a hacer un país agrícola? ¿Qué sector del país será entonces? ¿Agrícola, minero, camaronero?
porque estamos como locos cada 4 años escogiendo un salvador que viene con una varita mágica desde Carondelet a resolvernos los problemas. No, señores, somos un electorado informado. Andrea, ¿y cómo hacemos para atraer el dinero? Porque el problema es que, mire, aquí el dinero va a Perú, va a Colombia, va a Bolivia. Alguien dirá, bueno, es que de allá viene la droga y por acá solamente nos usan a nosotros. Pero el tema no va por ahí. ¿Por qué el dinero no se queda para invertir en el Ecuador? Ese es el problema. No tenemos dinero de inversión en el país. Es que, Perú en este momento está construyendo un puerto marítimo de 37.000 millones de dólares. Así es. Y nosotros no estamos haciendo que hay mucho cuento, mucho chisme. ¿Qué mismo es lo que pasa en el Ecuador? O simple y llanamente egoísmo de no permitir que venga el dinero más barato. En ese sentido, ustedes tenían un proyecto, yo me acuerdo. Y es la inseguridad jurídica, porque obviamente, ¿quién va a querer invertir en un país que cada 3 años se reinventa y toda la seguridad jurídica queda por el suelo? En primer lugar. Y en segundo lugar, la corrupción en el país llega a tal nivel que las empresas internacionales saben que para tener un contrato en este país hay que coimar a 7 jueces, comprarse 3 ministerios. No hablo por el gobierno actual, hablo por todos. Todos entran dentro de la misma canasta. Y el problema principal de esto es esa falta de visión. ¿Por qué Ecuador, en el plano energético, por ejemplo, la crisis energética que tenemos? La construcción de Coca-Cola Sinclair, 3.000 millones, la obra máxima, el gran elefante blanco, construido con cero tema de ingeniero, con cero escuchar que en ese lugar no se podía por la falta de estabilidad del suelo. Entró por aquí y les salió por acá. No hay técnica. Entonces, tú que eres una empresa grande, por ejemplo, varias empresas del norte de Europa quieren invertir en el tema geotérmico en el país, que es realmente rentable. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no tenemos energía geotérmica? Porque las leyes no lo permiten. Y las leyes están hechas de tal manera que la empresa que venga tendría que autofinanciarse en la exploración, que es la fase más costosa, mientras por otro lado tenemos, por ejemplo, concesiones con el tema de la minería, que está bien si está bien hecha, donde el país no sale ganando. Entonces, los negocios de este país tienen este tinte de corrupción en la cual no solamente la empresa privada pierde, sino el país también. Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto le sale al país el tema de subsidiar los combustibles fósiles o la gasolina con la cual se saca todo el tema minero? Nos hemos puesto a pensar en que cada uno de estos contratos mineros utiliza gasolina subsidiada y su principal fuente para poder producir o extraer es justamente la gasolina subsidiada. ¿Qué estamos ganando de los contratos? Es importante que Ecuador salga de este modus operandi donde la corrupción siempre es la principal benefactora o la que más se beneficia de los contratos de este país. ¿Pero qué es mejor? ¿Nosotros tener refinerías o comprar productos terminados? Lo que pasa es que depende. Ecuador tiene un petróleo de muy mala calidad en ciertos lugares. Realmente es el campo Auca, en su momento fue la península, con los ejemplos que vimos de lo que pasó con la British Petroleum, cuando fue la bonanza petrolera realmente, donde vimos cómo la bonanza petrolera cambiaba realidades. Ancón, Anconcito, eran lugares que en los años 50 ya tenían gas por tubería y tinas maravillosas inglesas, porque dejaba el rédito. No vemos que haya pasado lo mismo con el manejo de Petroecuador en el tema del petróleo. Entonces, sí, refinería por supuesto, pero ¿a qué costo? Pasa lo mismo que pasa con Schlumberger. Si antes nos salía más barato que sea Petroecuador quien extraiga el barril de petróleo, entonces el campo Auca, ¿para qué ahora contratamos algo que sale mucho más caro y nos termina dejando mínimo de ganancia? Y así se han venido dando estos contratos en el tema minero y petrolero por intereses personales. Es honradez, ¿no? Una refinería en funcionamiento puede costar 900. Pero no la ve, ¿cómo no la va a ver? Si ahí está. Por eso, así digo, podría costar eso. 1.000 millones. Como el traje 1.000 del millones, emperador, esa refinería, sí, solo sí, la ven los más gastado, ilustrados. Pero han gastado aquí 2 y 3 veces más de lo que costó realmente cuando la dictadura lo hizo, ¿no? Yo he conversado con algunos técnicos y Me dicen refiero a que las jamás. Esmeraldas. Claro, bueno, yo hablo de la de Pacoche, que está Ya. la refinería del Pacífico, la que fue hecha en un lugar que encima tenía un altísimo valor turístico y natural, porque eso es parte del Parque Nacional Machalilla y se considera bosque seco tropical que está protegido. Una vez que terminaron de aplanar todo eso y todo lo que costó, salieron varios estudios técnicos que decían que tampoco era lo lógico construir una refinería elevada, porque hubieses buscado más bien un lugar que estaba a nivel de 0 metros sobre el nivel del mar para no tener que invertir en energía para que encima subas hasta allá el petróleo. Ecuador tiene un ejemplo tras otro de elefantes blancos. Yachay, la refinería del Pacífico, Coca-Cola Sinclair, el oleoducto, que le cuestan, mientras estamos hablando al país, millones de dólares por la corrupción y la ineficiencia. Antes, tú ¿Dónde haría escuchabas refinerías Andrea González? las refinerías que tenemos que lo hicieron en los años Esmeraldas. 70. Ya, la que está acá en los años 60, Las 70. cosas que la funcionan, no, hechas no, por ingenieros, hechas bajo el criterio de los técnicos,
porque quiero, y eso un poco a mi generación, se los digo de corazón, Ecuador no siempre fue así. Sí tuvimos una época en la cual aquí se escuchó a los ingenieros y eran Sí, los a los grandes nuestros. colegios de ingenieros quienes tenían la última palabra. Y no eran apolíticos, eran apartidistas. Lo que pasa es que durante la Revolución Ciudadana, entre comillas, y los 15 años de prácticamente dictadura que se tuvo, los medios y la academia fue sistemáticamente silenciada. Yo estudié en una universidad que estuvo a punto de cerrar por no compartir los ideales del candidato a presidente Rafael Correa, la Universidad del Pacífico. Y calificaron a cada universidad que no opinaba lo mismo que el señor Correa, A, B, C, D, E, F. Eso fue una persecución que ahora nos pasa factura y vemos con tristeza como los colegios... cerraron algunas universidades que recién comenzaban. Por supuesto. Y a otras chantajearon. Y los todas esas silenciaron. cosas, ¿no? Silenciaron a aquellos que tenían el valor y tenían el criterio formado para decir, no, señor presidente, ahí no va una refinería, ahí no va un oleoducto, ahí no va una hidroeléctrica de ese tamaño. Más o menos como el video. ¿Quién fue el estúpido? Usted, señor presidente. No había ya quien lo diga. Necesitamos de nuevo que la gente se sincere, porque lo que está en juego es la vida de nuestros hijos, Bueno, el vemos futuro una de Andrea nuestros González ancianos. muy ágil, muy hábil y muy dialéctica. Parece que hubiera vivido muchísimos años más. Eso significa que está preparada. 7 de la mañana con ¿Qué hacer 50 con la minutos. juventud que aún está incierta para el proceso electoral del 9 de febrero del 2025? Le pregunto precisamente, le consulto a una candidata de Sociedad Patriótica, Listas 3, como joven que es usted. Y que los hemos venido escuchando, es increíble. Ellos realmente tienen una idea impresionante. Yo he conversado con ellos y les he preguntado, a ver, ¿Constitución de Montecristi, la del 98 o borrón y cuenta nueva? Porque así son las conversaciones con los universitarios, por si acaso. Sí, para que Y decidan. es interesantísimo escucharlos y ellos se dicen, mira, cada 15, 20 años Ecuador ha tenido que cambiar de constitución. No te estreses. Borrón y cuenta nueva. No funciona. No funciona una nueva. Otros te dicen, no, cojamos la de Montecristi, reformémosla, cojamos lo que está bien. Por ahí te salen otros, no. Yo creo que la del 98 mezclada con la del... Pero tienen clarísimo que este país necesita reiniciar. Hay que aplastar el botón se de reinicia con una nueva reiniciar. constitución. Por supuesto que se reinicia con una nueva constitución, porque no podemos seguir siendo el único país del mundo donde haya un Consejo de Participación Ciudadana que viene a ser el quinto poder, que nadie entiende, es la quinta pata del gato, literalmente, y que de apolítico no tiene absolutamente nada. Probablemente sea el organismo más político, entre comillas, civil, que tiene ninguna estructura. Entonces, ¿cómo podemos en una estructura tan loca? Ni los mismos constitucionalistas entienden muchas veces cómo funciona el tema institucional de este país. ¿Cómo se los vamos a pedir a los jóvenes? Necesitamos ejemplo, lo que está viviendo Venezuela. simplificar. Exactamente. Es que, a ver, nuestra constitución tiene alma Constitución ni chavista. siquiera- claro. Le gusta o no le gusta quien sea. Esto ya no es de izquierda o de derecha, ya es con nombre y apellido. Y no funcionó. ¿Tratamos de que funcione? Sí, van más de 10, 15 años. Ok, pero ahí están los números. No la estoy inclinando, pero María Corina Machado habla de libertad. ¿En el Ecuador nos falta libertad? Le pregunto. Creo que todavía podemos disfrutar de mucha más libertad que de Venezuela. Definitivamente hemos salido de esas épocas oscuras donde llevar un borrego en en una camioneta significaba que tenías bombas nucleares. Pues no. Sí estamos mejor que con Correa, definitivamente, pero mucho que hacer todavía. 7:52 minutos en su estación Radio Morena, la ingeniera Andrea González Nader. En algún momento conversamos en este estudio de ese enfoque que tiene usted por experiencia, por su relación, ya que está hablando usted de la idoneidad de una precandidatura. Los jóvenes en el país son la mayor densidad y han decidido en el año 2023, 24, 25, estamos corriendo, ya está cerca. 12 de septiembre anunciaremos o escucharemos el anuncio de las elecciones. Le pregunto algo, ese enfoque, esa idoneidad que piden los jóvenes, esa relación que piden los jóvenes, que se escucha a diario, se escucha a diario. Pero también hay muchos jóvenes involucrados en la corrupción. Es que los dinosaurios políticos no tienen edad. Yo siempre lo he dicho. Porque es que hay muchas herencias, son babies, son grandes, puedes ponerle nombre de cantante de reggaetón, lo que tú quieras. No importa la edad, siguen siendo parte de este sistema de corrupción. Por Dios, comparten los mismos jueces. O sea, ya no hay que poner, ya los casos que Fiscalía muy valientemente ha sacado a la luz, te hablan de estas herencias políticas, donde se repiten los apellidos de los padres y siguen simplemente siendo parte de los dinosaurios políticos. No es cuestión de edad. Pero sí comparto contigo que los jóvenes, cuando se elige un Daniel Noboa, que para mí también fue una sorpresa, les voy a ser muy sincera, más aún siendo el binomio de Fernando Villavicencio.
las cosas como son. Y es una lección para todos, justamente para Una entender. cosa que he escuchado y he asistido, porque voy permanentemente donde estas congregaciones que se hace de jóvenes, están cansados de la polarización. Así es. Y no solamente es en la sociedad ecuatoriana, en el mundo. Así es, así es. A nivel mundial vemos que las derechas y las izquierdas están muy extremas. Hay una ebullición mundial muy fuerte, muchos conflictos bélicos en torno a esto y polarizaciones ya a nivel geográfico. Es raro encontrar un lugar del mundo donde la gente esté en paz. Ojo, el mundo está convulsionado. Y vemos una lectura, o así lo leo yo, de jóvenes que están hartos de la izquierda, de la derecha, del ismo o antiismo, y por eso sale un Daniel Noboa a decir, vamos, esto es, no es lo uno ni lo otro. Andrea, en el momento, usted podría haber sido la presidenta de la República si hubiera habido si me hubiesen dejado ir al debate, Luis. Si me hubiesen dejado ir al debate. Lógico, sí, eso es lo que iba a decir. Pero yo recuerdo todo bien. En realidad, después de la muerte de Don Villa, ustedes tuvieron una cantidad de votos y una avalancha de votos que no le pudo haber superado nadie en realidad. Eso podía haber sido 26, 27% para segunda vuelta. Y yo lo que le digo con verdad y con algo de pruebas. Si usted hubiera ido al debate, otro hubiera sido el cantar de una mujer experimentada, sencilla, de clase media, popular, hija de profesora, dedicada también a la cátedra, de ser profesora. Es otro sentimiento. Usted tendrá que enfrentarse ahora al mismo que llegó milagrosamente, y diría yo, entre la experiencia suya y los éxitos o fracasos que haya tenido o tenga el señor Daniel Noboa ahora, ¿cómo se ubicaría usted? Las cosas fueron difíciles porque no solamente asesinaron a quien era nuestro candidato presidencial, muy aparte de mi pana, mi compañero, sino que luego del asesinato de Fernando Villavicencio, yo tuve un CNE que se dedicó a querer anular esta candidatura y que no solamente leyó o interpretó una parte, un renglón de la ley que dice podrá ser reemplazado como debe ser reemplazado, sino que no conforme con eso, a mí no me dejaron ingresar al debate. ¿Tú sabes por qué no me dejan entrar a mí al debate presidencial estando fuera parada con Cristian Zurita? Por la seguridad de los candidatos dentro del recinto del debate. Parecía Pero que era broma. El uno joven, impetuoso, usted también, pero de algo sirve estar al frente por un tiempo administrando el país. Ha conversado con el exmandatario Lucio Gutiérrez, usted como candidata de ese partido político, para poder cristalizar el proyecto que no lo pudo realizar él porque fue corto del periodo. Sí, y hay varias cosas, ¿no? En primer lugar, nuestro proyecto como tal, el proyecto de Fernando y mío, el binomio, necesita ver la luz. Ese proyecto nunca llegó al debate y tienen derecho de que se escuche, y es básicamente lo que te vengo diciendo. Tanto Fernando como yo creíamos que el sector productivo de este país debe salir adelante con los últimos años. Él venía del sindicalismo en sus inicios petroleros, pero del sector petrolero. Y tenía clarísimo. O sea, ¿cómo es posible que una, entre comillas, ambientalista, porque no soy ambientalista, soy ingeniera en medio ambiente, y un, entre comillas, sindicalista petrolero, porque él era un asambleísta, lleguen a tal nivel de crear un proyecto de país en acuerdo, porque las teníamos clarísimas? Lucio, por otro lado, ha sido uno de los pocos asambleístas que no se ha prestado para esta jugarreta de la agenda de impunidad, la agenda de intereses personales o la agenda de corrupción, de las cuales las tres son las que reinan en esa Asamblea Nacional. Y tiene algunos proyectos de ley desde hace muchos años que yo se lo vengo siguiendo por el tema ambiental incluso, y de cero tolerancia a la corrupción. Es el que propone cadena perpetua para violadores, para asesinos, para políticos corruptos, asambleístas sin glosas, sin grilletes. O sea, estamos totalmente alineados. Y qué riqueza de experiencia que haya un asambleísta que fue presidente y que entiende el poder del muñequeo desde un Congreso Nacional. Entonces, es valiosísima, y a la gente que le sorprende esto es porque se deja llevar de esta narrativa, porque por supuesto, sí, nuestra candidatura recibió un montón de ataques porque parecía que estábamos... Y un expresidente que aún mantiene aceptación en el sector agrario. ¿Y por qué traigo a colación este tema? Es. Hoy el precio del arroz le afecta al pequeño productor. En esa época se evitó la intermediación y se creció económicamente el productor arrocero, cacautero, bananero, etcétera, etcétera. Con gusto he escuchado que a pesar de los muchos trolls que nos tiraron encima en las primeras semanas, ladran Sancho, señal de que avanzamos, digo yo. Mucha gente comentaba, a mí me fue muy bien, yo soy agricultor durante la época. Son cosas que se aprenden, todos hemos madurado. El Fernando Villavicencio,
que era sindicalista, al que fue candidato a asambleísta, al que fue candidato a presidente, tiene kilómetros de distancia, al igual que Lucio, al igual que una Andrea, que hace 11 años era mucho más, pues, efervesciente y tenía comentarios mucho más picantes, ¿no? Vamos aprendiendo. Ya estamos de la pestaña al ojo para hacer el anuncio público de quién será nuestro valiente acompañante. Realmente ha sido... ¿Manavito o Lojano? No les puedo adelantar eso. Oiga, ingeniera, para terminar. No puedo hacer spoiler, pero una persona con mucha valentía, porque lo que sí debo decir es que a pesar de las diferencias ideológicas, excepto los corruptos, eso sí, no hay como nada. Hay que admitir que hay que tener mucha valentía y bien puestos los ovarios o los que ustedes tienen para hoy día lanzarse para una campaña en este país. Ingeniera. Como la canción de Arjona, Experiencia y Juventud. Hay una necesidad urgente. Usted habló de constituyente. Así es. El legislador común no está, según la doctrina, no es tan solo eso. El abogado Almeida decía algo tan elemental. Se necesita una condición distinta para entregar una constitución. Así es. Y el legislador común de pronto a veces está quedando... Y que no nos vuelva a pasar lo que pasó, porque yo, por eso, una constituyente a mí no me suena mucho. Es más del plano de una mega consulta popular, palabra que también utiliza nuestro candidato asambleísta, Lucio. Porque ya nos pasó que entre gallos y medias noches vino un señor, se metió, creo que fue Alexis, si mal no recuerdo, Alexis Mera, que arregló, y por esa S, que no somos un Estado de derecho, sino de derechos... Los derechos de los delincuentes están por encima de los de la gente normal, y enos aquí 15 años después. Y creo que recuerdo que fue María Paula Romo de Coavisa, si mal no recuerdo, me perdonarán, que dijo, pero si fue en unas correcciones chiquititas, gramaticales, mínimas. ¡Qué brutalidad el cambio de una S en solo el comienzo de una constitución! Y los puntos y las comas en derecho y en derecho constitucional. Imagínense, la coma cambia todo, no es una broma. Andrea, sí, bueno, vemos una Andrea González, yo estoy gratamente sorprendido. La conozco, pero estoy gratamente sorprendido en la experiencia, en el conocimiento, en ese amor patrio. Sociedad Patriótica tiene ese grupo de gente muy patriota. Así es. Y yo fui director de aquel partido, fui 2 veces diputado por Sociedad Patriótica. ¿En qué año? En el año 2005, 2007, 2011, 2013. Wow, o sea, es de casa, es de casa. En todo caso, conozco que hay realmente un patriotismo, hay cosas. Así es. Y en ese patriotismo está embarcado usted. Totalmente. Nosotros tenemos que hacer que para los pelados sea más bacán ser ecuatoriano que ser rulay. ¿Y cómo haces eso? Es marketing, no solo es a punta de bala, ¿no? O sea, necesitas... ¿Cómo hago que sea bacán ser ecuatoriano y no ser rulay? Y ahí viene la competencia en territorio. Ahí viene donde yo quiero recuperar la defensa civil, donde no solamente hablamos de dar cívica de nuevo, sino de darles la oportunidad de que ellos estén. La defensa civil va a regresar. Tiene que regresar. Como el servicio militar. En la pero protegido, porque ¿quién en su sano juicio ahorita va a mandar a su hijo a hacer, por Dios, a nuestros doctores rural, haciendo la rural, los acribillan, sabiendo que el anillo vial de Quevedo necesita militarización? Por Dios, si no sabe dónde queda, le enseño en el mapa. Es que no podemos seguir perdiendo un médico rural más, porque créanme que vamos a perderlos a todos, porque nadie en su sano juicio va a querer ir. La defensa civil tiene que regresar como este monstruo que protege a nuestros chicos y les regresa ese patriotismo, donde se puedan tomar una foto con el uniforme y el servicio de militar la defensa también, civil. Y el servicio militar, es que ahí los vas agarrando, lógico. porque ahorita nadie en su sano juicio quiere que su hijo sea policía militar. No. Hay que decirlo. Los más valientes aquí son nuestras fuerzas públicas, que contra viento y marea siguen dándole. Ahí están metidos. Hay que ganarle la guerra a los rurales. Hay que seguir hablando más sobre temas, ¿no? Hay que hablar de la agricultura, hay que hablar de la gente de los suburbios, sí, se nos hay quedó que hablar corta. de la gente campesino, y podemos hacer, ¿no? Invitarla otra vez. Por favor, y la próxima semana, solo el tema agrícola, que es solo para hablar de vacancísimo. Porque nuestra gente va, ahora reclama precios justos, precios justos para el agricultor, pero que no se encarezcan en la ciudad, y para eso ahí un poco anular al intermediario, esa es la clave ahí. Pero se viene la revolución tecnológica agrícola, y eso perfecto. Tenemos que hablar de la papa, tenemos un programa hermoso, ya te lo contaré para la próxima. Dijo en su momento el blockchain, aunque les parezca mentira, así aquí en el Ecuador lo escuchaban y muchos lo miraban como loco al ingeniero Lucio Gutiérrez. Ahí les dejo una más. Un deber chiquito una para más, hacer. ¿qué es esto? Educación, salud, seguridad social. Así es. Ingeniera Andrea González Nader, precandidata, gente valiente.
¿no? A meterle Y ñeque. así Sociedad es. Patriótica. Sí, así, Así es. va Por el más o momento menos. Sociedad Patriótica. Sí, Fuerza porque Valiente gente no tiene valiente representación en el orden de jurídica aún. en el Así orden es. de lo que debe de establecerse no tiene personería. Así es. Ya Pero con su va con momento esa fuerza, podremos. ¿no? Así es. Va Pero con bueno, esa Fuerza fuerza. Valiente está ahí. Ha estado aquí en Radio Morena la ingeniera Andrea González Nader. Oyentes, amigos en todas partes, una breve pausa. Encuentro con nuestros consejos promocionales y seguimos con Morena Noticias en Radio Morena, que se escucha de frontera a frontera. Morena siempre la primera.